La Iglesia Cristiana presenta su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Un programa presentado por el pastor Juan Chamalé. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. A continuación, el programa Volviendo a la Senda de la Vida. El Señor les bendiga a todos nuestros amigos, a todos nuestros hermanos y hermanas que con tanta disposición siempre sacan de su tiempo para escuchar estas reflexiones que con tanto amor estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Estamos más que seguros de que Dios está tratando con su vida. Ese es el objetivo de cada reflexión, de que haya una palabra de aliento, de orientación, de consejo de parte del Señor. Quiero en esta hora invitarles a abrir la palabra de Dios en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, el verso 5. Nos dice esta porción de la palabra: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Quiero que meditemos en este versículo bajo el tema cómo orar en tiempo de crisis. Cómo orar en tiempo de crisis. Este texto que hemos leído para comenzar corresponde a la respuesta de Dios a la oración que hizo el rey Ezequías cuando estaba enfermo de muerte. Y a la vez, amados oyentes, nos permite comprender el gran valor, la gran importancia que tiene tanto para nosotros como para nuestro Dios las oraciones que hacemos cuando estamos pasando por tiempo de crisis o tiempos de enfermedad. En el tiempo que estamos viviendo en el mundo, es importante que comprendamos la importancia que tienen nuestras oraciones. No es lo largo de nuestras oraciones, tampoco lo florida que sea nuestra expresión delante de Dios. Es la sinceridad de nuestro corazón lo que tiene importancia. Si hay algo que nosotros como cristianos, como pueblo que hemos conocido al Señor, debemos hacer en estos momentos de tanta preocupación y de tanta angustia a nivel mundial, lo que podemos hacer nosotros como cristianos es orar ante Dios. La palabra de Dios nos muestra la importancia de la oración en nuestra vida, la oración de un hombre de Dios, la oración de una mujer de Dios es poderosa y es efectiva. Por eso nos dice en Santiago, capítulo 5, el verso 16, la parte C de este versículo, que la oración eficaz del justo puede mucho, dándonos a entender lo importante y lo trascendental que es la oración de un hijo de Dios. La oración, amados oyentes, produce paz en nuestro corazón en tiempos de aflicción.
si usted lee ahí en esa epístola maravillosa de Santiago, el capítulo 5, el verso 13, el apóstol dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Está alguno entre vosotros triste? ¿Y cuál es la solución que el apóstol da? Haga oración. En otras palabras, si usted está triste, haga uso de esa arma poderosa que es la oración, el arma poderosa que Dios nos ha dado. Entonces, debemos orar con la seguridad de que nuestro Dios nunca es indiferente, amados oyentes. Dios siempre estará atento a las oraciones de sus hijos. Por eso nos dice en Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y nos dice en ese versículo, y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué gran privilegio. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios de toda la creación, preocuparse por nuestro clamor y inclinar su oído a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Ya vimos algunos versículos que nos demuestran la importancia de la oración en tiempo de crisis. Ahora quiero responder por medio también de esta santa palabra de Dios cómo debemos orar en tiempos de crisis, cómo debemos de orar en tiempos de angustia. Y tomaré ejemplos de las oraciones de hombres de Dios en la Biblia que hicieron oración en momentos como los nuestros, como los que estamos enfrentando en nuestra actualidad, en momentos de mucho dolor, de mucha preocupación, de mucha crisis y de enfermedad. Y no cualquier enfermedad, cualquier dolor de muela o dolor de cabeza, no, enfermedades de muerte. Ya no había esperanza para muchos de ellos, mas sin embargo hicieron uso de esa arma poderosa de la oración. En tiempos de crisis debemos orar, amados oyentes, como Abraham. ¿Cómo oró Abraham? Abraham oró sin egoísmo. Sin egoísmo. Allí en Génesis, capítulo 18, el verso 23 al 33, dice la palabra que el Señor le reveló a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, ciudades que se habían excedido, sobrepasado en el pecado, en la maldad. Y eso directamente no iba a afectar a Abraham, porque él estaba fuera de esas dos ciudades, tenía al lado sus hijos, todos sus siervos, su esposa. Entonces eso no le iba a afectar prácticamente a él. Pero Abraham tenía un sobrino en Sodoma y en Gomorra, en esas ciudades, ese sobrino Lot, y tenía también su familia. Abraham intercedió, oró a Dios, y nos dice la palabra que intercedió por los justos que vivían en esas dos ciudades. Él clamó para que Dios tuviera misericordia de aquellos que vivían así. Así es que debemos de orar cada uno de nosotros. Nosotros debemos de orar como cristianos sin egoísmo. Amados hermanos, hay vidas que puede que no sea nuestra familia, pero son vidas valiosas, son almas valiosas en la presencia del Señor. Entonces debemos de orar, no tanto por nuestra familia, constantemente por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros tíos. Eso hay que hacerlo, pero hay que también incluir en nuestra oración todos los que sufren, así no los conozcamos, así quizás le hayan hecho daño a usted, así usted tenga quizás una idea negativa en contra de alguien de una nación o determinada nación. Hay que orar sin egoísmo, hay que orar por todos los seres humanos, por todas aquellas vidas en el mundo que están agonizando, aquellos que no tienen alimento, aquellos que están sufriendo por una enfermedad. Hay que orar, amados oyentes, por misericordia. Hay que orar que Dios sane esos enfermos,
que Dios les ayude, que Dios los levante, que Dios los visite. En segundo lugar, ¿cómo hay que orar en tiempos de crisis? En tiempo de crisis debemos de orar como Josué. ¿Y cómo oró Josué? Pues Josué oró con fe, con mucha fe, con mucha confianza, creyendo que Dios tenía poder para hacer cosas extraordinarias. Yo no sé si usted tiene esa fe, yo tengo fe y quizás no sea muy grande, pero yo sé que el Dios que yo alabo, que el Dios que me ha salvado, que ese Dios que mora dentro de mi corazón es un Dios experto en las cosas imposibles. Y Él, entre más difícil sea la situación, más se goza de ayudarnos, más se goza de intervenir. Bueno, continuamos con Josué. ¿Qué fue la oración de Josué? Nosotros la encontramos en el capítulo 10, el verso 12 al verso 14. Nos dice, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Y sabe qué pasó, amado oyente? Nos dicen esos versículos. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró, escuche bien esto, a ponerse casi un día entero. Qué milagro tan grande, qué milagro tan sobrenatural. Amados oyentes, esta clase de petición solo la puede hacer un hombre que conoce a su Dios. Esta clase de peticiones solo la puede hacer un hombre que ha tenido una experiencia con su Dios y que sabe que el Dios que él alaba, que el Dios que él sirve, no es de yeso, no es un muñeco, que hay que limpiarle el polvo, que hay que cargarlo en hombros, sino que es un Dios hacedor de maravillas. Josué sabía que su Dios era un Dios de cosas sobrenaturales y tuvo la fe. Y lo extraordinario es que Dios lo oyó. Dios respondió a esa oración. Ahora nosotros, al igual que Josué, tenemos que tener fe en Dios, que Él puede detener esta pandemia, amados oyentes, que Él puede detener tanta muerte, que Él puede detener en su misericordia tanto sufrimiento, que Él puede en su misericordia frenar este virus. Por el clamor de un hombre, Dios obró ese día deteniendo el sol y la luna. ¿Se imagina cuánto no podrá Dios hacer por el clamor de miles y puedo decir millones de hijas de Dios, de hijos de Dios que nos unamos a clamar y a interceder delante de Dios? Imaginémonos lo que Dios puede hacer si su pueblo se une con fe. Si nosotros nos postramos delante de Dios con esa convicción plena de que para Dios no hay nada difícil. Yo te invito a que seas un Josué en tu casa, en tu vecindario, en tu país. Clamemos a Dios por fe, porque ese Dios sigue haciendo cosas maravillosas y extraordinarias. Por último, en tiempo de crisis debemos orar como Daniel, pidiendo perdón y clamando por misericordia. Allí en el capítulo 9, el verso 3 nos dice la palabra de Dios de este hombre de Dios que tanto admiramos por ser un hombre de convicciones firmes y de determinaciones que marcaron la diferencia. Nos dice que este hombre oró a Dios y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y en el verso 16 de ese capítulo 9 dice
que la oración que este hombre hizo delante de Dios fue: oh Señor, conforme a todos tus actos de misericordia, de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad. Oye, él le dice: oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, hazlo, no tardes, por amor a ti mismo, Dios mío, hazlo, no tardes. Qué oración tan significativa y se nota como ese amor y esa entrega y esa pasión con que él lo estaba haciendo delante de Dios. Daniel no solamente oró pidiendo perdón por sus pecados personales, sino que también oró pidiendo perdón en nombre de su nación. Oró no confiando en sus justicias, sino en las muchas misericordias de Dios. Amados hermanos y amigos, es la hora de acercarnos a Dios en oración. Es la hora, en medio de esta crisis, en medio de esta situación, en medio de esta escasez, en medio de tanta noticia que nos estremece constantemente, es la hora de refugiarnos en Dios, de orar como oraron estos grandes hombres de la palabra de Dios que marcaron huella y dejaron una huella maravillosa en la historia bíblica. Nos dice en Isaías capítulo 65, el verso 24, Dios directamente hablándonos a nosotros: y antes que clamen, responderé yo, y mientras aún hablen, yo habré oído. Dios siempre, amados oyentes, va un paso por delante de nosotros, aunque no lo sepas. Su fidelidad te protegerá siempre como escudo. Él ha prometido que antes que nosotros clamemos, Él ya habrá respondido. Y me llama tanto la atención, y lo he citado varias veces, este versículo que Dios nos dice: y mientras aún hablen, yo habré oído. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más necesitas para confiar en que Dios está presto para ayudarte? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más garantías necesitamos? Si ya Dios nos ha dicho, antes que clamemos, antes que doblemos nuestras rodillas, antes que derramemos nuestro corazón y nuestras lágrimas delante de Dios, ya Él habrá respondido. Y antes que la palabra salga de nuestra boca, ya Él habrá oído. Por eso, mucho ánimo. Es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de fortalecernos en Dios. Nunca olvide que la oración del justo puede mucho y es de un gran valor delante de Dios. Dios te bendiga, Dios les guarde, y a orar delante de Dios en la mañana, en la noche, a cualquier momento del día. Dios nos va a oír y Dios va a responder maravillosamente. Cuando Pedro negó a Jesucristo, fue la causa de su transgresión. En verdad ni aún le he visto, y tú me traes esta acusación. Cuando pregunta el siervo del pontífice, entonces Pedro volvió a negar.
yo te he visto con él en el huerto. Entonces Pedro volvió a negar. Cuando dijo el Señor Jesucristo: si es posible, por ti moriré. En la hora cuando vino la prueba, se olvidó el juramento que dio. Yo canto en alta voz. Entonces Pedro lloró amargamente. Humillado ante el Hijo de Dios. Cuando pregunta el siervo del pontífice: entonces Pedro volvió a negar. Yo te he visto con él en el huerto. Entonces Pedro volvió a negar. A continuación, el pastor Juan Chamalé con el mensaje de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A continuación, el mensaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Gloria al Señor. Bien, en esta tarde quisiera que abriéramos la palabra del Señor allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 10. Gloria al Señor. Dice así el versículo número 10: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Gloria al Señor. Y dice, y para que la tengan en abundancia. Quisiera hablar en el tema: Jesucristo es la luz que necesita tu vida. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. Me llama poderosamente la atención estos versículos de la palabra, porque el Señor se enfoca en un personaje. Obviamente el Señor está hablando de la acción de esta persona
que roba, pero especialmente hablamos refiriéndonos al diablo. El Señor lo reprenda, al enemigo del hombre, que desde un principio buscó la manera de hacer caer, hacer que el ser humano se apartara del propósito de Dios, porque Dios nos hizo a todos con un propósito. Es mentira del diablo que nosotros fuimos creados para hacer lo que querramos, para vivir como querramos. Eso no es cierto. Es la razón por la que vemos una sociedad destruida. Es la razón por la que vemos una sociedad al borde de la destrucción. Porque el diablo, el Señor lo reprenda, su propósito fue desviar a la raza humana del plan maravilloso de Dios. En la Biblia encontramos en el Génesis, que muchos de los que me ven saben, gloria al Señor, y han escuchado esta palabra, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, gloria al Señor, y lo colocó en un lugar especial. Todo estaba bien, gloria al Señor, todo iba bien. Creó al hombre y luego del hombre el Señor hace a la mujer, gloria a Dios, y ahí estaba aquella pareja, aquel matrimonio, por decirlo así. Ahí estaban aquellos dos con aquella orden de parte de Dios que les dijo, pues multiplíquense, y también les dio la autoridad de señorear sobre toda la creación que Dios había hecho. Qué maravilloso era el plan de Dios, y lo es, gloria al Señor. Pero me llama la atención porque antes que el hombre pecara, pudiéramos decir todo estaba bien, que de hecho todo era perfecto. Adán y Eva vivían para agradar a Dios, gloria al Señor. Adán y Eva, gloria al Señor, era un matrimonio, por decirlo así, feliz. Era un matrimonio que vivía en armonía. Todo pensamiento, todo lo que había en ellos era sano, era bueno. Solo era de continuo, podríamos decir, lo bueno, lo que es de buen nombre, gloria al Señor. Toda tendencia que tenía el hombre no era mala, no era para mal, no era para hacerle daño a alguien, ni para hacerse daño a sí mismo, sino todo era envuelto en la voluntad de Dios, en el amor de Dios, en el contorno de la presencia del Señor. Dios los creó a ellos y ellos vivían en santidad, ellos vivían en agradar al Dios de los cielos, gloria al Señor. Pero Dios les dio a ellos también, puesto que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios nos dio la facultad de elegir entre el bien y el mal, gloria al Señor. Dios colocó al hombre en el huerto y le dio esa facultad. En el hombre estaba elegir lo malo o lo bueno, en elegir la vida o la muerte, poder en la sangre de Cristo. También en el tiempo antes de que el hombre pecara, el ser humano vivía en una naturaleza sin pecado. Su naturaleza era limpia, sin pecado. Poder en la sangre de Cristo. También en la Biblia encontramos que es así como se le llama que Adán era hijo de Dios, porque estaba dentro del camino, estaba dentro del redil de nuestro Dios. Es decir, después que el hombre pecó, que el hombre decidió escuchar
al diablo, a la serpiente, la Biblia habla que entonces fueron sacados, y todo ello tuvo consecuencias desastrosas en la raza humana por escuchar y por obedecer a la serpiente, poder en la sangre de Cristo. Y conocemos esta historia bíblica cuando el diablo utiliza a la serpiente para engañar a Eva, para convencerla de no oír la voz de Dios, para convencerla de no escuchar la palabra de Dios que Dios les había dicho, la advertencia de no hacer aquello, de no tocar aquello, que de hecho, si usted se da cuenta, es el mismo trabajo que el diablo, el Señor lo reprenda, está haciendo en nuestros días. El enemigo trata de convencer al ser humano y alejarlo de la palabra de Dios, alejarlo de la voluntad de Dios, aleja al hombre de lo que es agradar a Dios y lo lleva al desenfreno, lo lleva a las cosas que no le van a beneficiar espiritualmente. Eso es lo que estamos viviendo, amado amigo, en el mundo. Por eso podemos ver una sociedad que cada vez va más al borde del precipicio, y mucha gente grita al cielo y dice: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Pero no se da cuenta que cuando le llaman, cuando le hablan de la palabra, desprecia, ha despreciado, ha rechazado el mensaje de Dios. Porque ha escuchado al diablo, ha seguido al diablo, que el diablo en aquel tiempo utilizó una serpiente. Hoy el diablo puede utilizar a alguien o alguna forma para hacer que usted le dé la espalda a Dios, a su palabra, al consejo. Entonces Adán y Eva cayeron en desobediencia, y después de eso ya no, el ser humano ya no vivía para agradar a Dios, sino ahora el ser humano vivía para agradarse a sí mismo. ¿Sabe que la serpiente le dijo a Adán, a Eva: seréis como dioses? Si comen de este fruto, seréis como dioses. Y eso le pareció interesante a Eva, saber que podían hacer, en cierta manera de decirlo, lo que ellos querían. Y eso es precisamente lo que mucha gente, lo que nosotros vivíamos antes de venir a los pies de Cristo. Hacíamos lo que queríamos, pensábamos que no le teníamos que dar cuentas a nadie, que esa era nuestra vida y que podíamos hacer con ella lo que se nos daba la gana, sin saber, ignorantemente nosotros, que cada vez nos golpeábamos más, cada vez hacíamos un hoyo más profundo y nos íbamos hundiendo, engañados por el diablo. Pero qué bueno que un día Cristo nos encontró, extendió su mano para librarnos, para rescatarnos, y hoy estamos aquí para la gloria de su nombre. Fuimos sacados de las garras, de las prisiones del enemigo. Porque después que el hombre pecó, entonces ahora el ser humano vive para agradarse a sí mismo. Ahora gran parte de la sociedad en que vivimos, su pensamiento es solo a lo malo. Es solo a lo malo, es solo pensar hacer mal, y eso va sobreabundando constantemente. Estamos llegando al tiempo de la gente, en el tiempo del diluvio. La Biblia habla allá en Génesis que el hombre, la maldad del hombre era tanta que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente el mal.
Dígame algo, usted sabe perfectamente que hoy usted enciende una televisión, usted no escucha palabras de Dios, usted ve en una página, usted no ve la mayoría hablando de Dios, no, usted ve que casi un 90-80% de todo lo que se habla y se dice y se promueve es para mal, es para perdición, es desenfreno en la música, en la televisión, por todos lados. Usted observa cómo el diablo invita a la gente a destruirse, a desenfrenarse, a alejarse de Dios. Y por eso el mundo va en decadencia. Porque constantemente le está dando la espalda a Dios. Por eso es que los juicios de Dios vienen sobre la tierra, pero Dios aún en nuestros días vive extendiendo su mano de misericordia para decirle a usted, amigo, que escape ahora, escapa por tu vida. No esperes que otro se decida por ti, decídete por Cristo ahora, deja lo que digan los demás. Busca a Cristo ahora. Alabado sea el Señor. Si usted se da cuenta, la tendencia del hombre cada vez más va elevándose hacia lo malo. Es impulsado hacia lo malo. Por eso es de que muchas cosas que antes no se dejaban pasar, que antes los ancianos cuidaban y guardaban, ahora estas nuevas generaciones están dejando pasar el desenfreno. Nunca antes se habían visto tantos divorcios. Se escuchaba hablar de abortos, pero no como ahora. Asesinatos diarios de niños por personas que lo único que quieren es mantener su figura, su cuerpo, y no les importa matar a un niño en el vientre, poder en la sangre de Cristo. Nunca se había escuchado tanto en el tiempo de antes que países hubieran aprobado matrimonios de hombres con hombres. Hoy eso va como en competencia. El desenfreno cada vez va más avanzando, la maldad en la tierra. Cristo vive para siempre. Entonces, observamos que Dios, a pesar de que el hombre falló, fracasó, y que Dios mismo por su santidad, porque Dios es santo, Dios es amor, es cierto, pero Él es santo. Dios le dijo a Adán, en el momento que tú desobedezcas, tú ya no puedes estar aquí, tú tendrás que salir de aquí, porque el pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Por eso es que cuando el hombre pecó, obviamente esto le dolió al corazón de Dios, aleluya, pero Dios no podía tenerlo allí, porque Él no puede estar cerca del pecado. Él sacó al hombre, Él puso en el huerto, dice la Biblia, querubines con una espada envolvente para que ellos no regresaran. Pero Dios es bueno, Dios no los dejó a la deriva, Dios les dio una promesa, Dios les dijo, yo voy a redimirlos, yo voy a pagar un precio grande por ustedes, porque yo los amo y yo no quiero que se destruyan. Yo le voy a dar otra oportunidad, yo le voy a dar mi mano para que se levante. Si usted se quiere salvar, se salva. Si usted se quiere perder, pues será usted que se quiera perder. Es lo que Dios está hablando en nuestros días. Por eso mucha gente, Dios le da la oportunidad. Hoy Dios le permitió ver este nuevo día. Es Dios diciéndole, te estoy dando otra oportunidad, porque no quiero que te pierdas. Hoy de alguna manera esta transmisión está llegando a usted porque Dios le ama, porque Dios no quiere que usted se pierda. Dios quiere levantarlo, Dios quiere romper las cadenas, Dios quiere
sacarlo de esa cárcel en el que el diablo le ha metido. Poder en la sangre de Cristo, aleluya. Por eso la Biblia habla de la invitación de Dios, pero también habla que no todos somos hijos de Dios. En aquel tiempo, el Evangelio de Lucas, el capítulo 3, verso 38, registra que Adán era hijo de Dios. Pero el Señor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 44, el Señor habla que el ser humano, cuando se pone al margen de la voluntad de Dios, entonces pasa a ser hijo de Satanás. El Señor lo reprenda. Que de hecho dice, el Señor le dice a aquella gente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Lo que el Señor les está diciendo es que hay dos señores a los cuales el ser humano se decide a seguir. Si usted y yo no estamos siguiendo a Cristo, entonces si no seguimos a Cristo, seguimos al diablo. El Señor lo reprenda. Por eso el Señor habla, le dice a la gente: ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque obviamente tenemos que estar claros que no todos somos hijos de Dios. No todos. Hay gente que dice: todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Hay que leer la Biblia. Eso no es cierto. Cualquier hombre se puede parar en un púlpito y decirle: usted va para el cielo. A usted ya lo tengo anotado allá en las calles de oro y el mar de cristal. No. Eso no es cierto. La palabra de un hombre no me garantiza a mí. Lo que me garantiza es tener a Cristo en el corazón, vivir para Él, seguirlo a Él, apartarme del pecado, permitir que Cristo me haga victorioso en esas cosas que antes me encadenaban. Por eso la Biblia habla allá en Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Note esto, porque hoy en día hay una religión que le dice a todo el mundo: usted va para el cielo, usted va para el cielo, y todo el mundo va para el cielo, hasta el diablo va para el cielo para ellos, porque son compañeros. Son socios del diablo, que no le dicen la verdad a la gente, sino le hablan mentira, falsedad, entretenimiento. Hay dos tipos de personas: son las que están con Cristo y las que están con el diablo. Por eso dice: los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Dice: siguiendo la corriente de este mundo. Pero mire lo que dice Efesios 2:2. Dice: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Oiga, qué tremendo. Opera en los hijos de desobediencia. O sea que todos nosotros estábamos perdidos. La Biblia dice, Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero añade: mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, antes no estábamos incluidos. Antes no éramos hijos de Dios, pero hoy sí podemos ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó el precio por usted y por mí, y a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, dice Juan 1:12, de ser hechos hijos de Dios. Gloria al Señor. O sea que si usted sigue con el diablo es porque usted quiere. Y el diablo paga mal. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Poder en la sangre de Cristo. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y me llama la atención esta expresión que dice la paga. Pero también dice más la dádiva. Si usted se da cuenta, está hablando de la paga. Es decir, cuando escuchamos eso de la paga, escuchamos como una retribución de alguien por haber hecho algo que quería. Por ejemplo, usted le dice a alguien: quiero que corte ese monte y le voy a pagar. Entonces la persona le obedece y usted le da el pago. Pues déjeme decirle que la paga del pecado es muerte. Sí, lo que parece una satisfacción, lo que parece placer, le vendrá un cobro de muerte. Pero la Biblia habla de la dádiva de Dios. Es vida eterna en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Es vida eterna. Así dice la Biblia. Gloria al Señor. Habla que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando habla de una dádiva, habla de un regalo, porque no es un pago. La salvación no es un pago, es un regalo. ¿Y sabe por qué? Se lo voy a mostrar a través de la Biblia. Gloria al Señor. La Biblia habla allá en el libro de los Salmos, así rápidamente. Gloria a Dios, en el Salmo número 49, el versículo número 6. Mire lo que dice aquí. Gloria al Señor. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Dice: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que por mucho dinero que usted tenga, usted puede tener el mundo entero, que de hecho Jesús dijo esas palabras: ¿de qué le sirve al hombre si gana el mundo pero pierde su alma? ¿De qué le sirve? Es lo que está hablando aquí el escritor de los Salmos. Está diciendo: usted puede tener mucho dinero, pero nadie utilizando ese dinero lo puede sacar del infierno. Nadie lo puede sacar de allí donde ya está su destino, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Por eso es que dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo. La salvación es un regalo. Nadie, ni con todo el dinero del mundo, puede dar la salvación, porque no hay nadie justo en esta tierra.
Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero Cristo pagó el precio por usted y por mí, y a través de Él, a través de su sangre, usted y yo somos libres, usted y yo tenemos promesa, usted y yo podemos llegar al cielo eterno. Voy rápido. Por eso es que me llama la atención un ejemplo. Después del pasaje que hemos leído, la Biblia habla que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y me llamó la atención un ejemplo que quiero leer rápidamente. Allá en el Evangelio de Juan, gloria al Señor, perdón, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 10, gloria al Señor. Mientras seguimos la lectura, usted comparta esta transmisión para que otros continúen escuchando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 10, el versículo número 25 en adelante. Vamos a leer desde aquí para entender un poco más. Dice la Biblia: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Si usted se da cuenta, siempre ha habido un interés por la eternidad, y siempre ha habido esa expectativa por la vida eterna. Y le preguntan al Señor: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Note esto, no es solamente decir yo amo a Dios, no, con todo tu corazón y con toda tu alma. Esto habla de nuestras emociones, de nuestra mente, y dice, gloria al Señor, y con todas tus fuerzas. Aquí es donde usted puede entender cómo hay mucha gente religiosa dentro de muchos templos, gente que dice amar a Dios, pero no es cierto. Amar a Dios hay que amarlo con todo el corazón, con toda la mente, con todas tus fuerzas. Si usted ve a alguien que va a una iglesia pero que está pensando en las discotecas, usted ve a alguien que va a una iglesia pero que le gusta el reggae y toda esa basura de música que no edifica al hombre, ese no es cristiano. Porque la palabra dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Si usted ve a alguien que va a una iglesia o que dice que va a una iglesia, pero usted lo ve que está sentado ahí viendo telenovelas, ese no es cristiano. Ese es un falso, una persona que no está convertida de verdad al evangelio, una persona que está mezclada entre el desenfreno del mundo, una persona que está mezclada con el paganismo, con el desenfreno, con aquellas cosas que Dios aborrece, pero va a una iglesia. ¿Cuánta gente va a una iglesia pero roba? Hay mucha gente que va a una iglesia pero no paga el alquiler. Hay mucha gente que va a una iglesia pero le preguntan al de la tienda, el de la tienda le debe 2 meses, 3 meses. Es un irresponsable. Ese no ama a Dios. Ese es un mentiroso. Hay gente que va a la iglesia pero anda con una y con otra mujer.
poder en la sangre de Cristo. Ese no es cristiano. Aquí dice amarás. Le invitamos a la continuación de este mensaje en el próximo programa. Que Dios le bendiga. La Iglesia Cristiana presentó su programa Volviendo a la Senda de la Vida. Si ha sido de bendición y desea visitarnos, comuníquese con nosotros al 35 86 0000 35 86 0000. Recuerde que Jesucristo pronto viene. Le esperamos en el próximo programa. Que Dios le bendiga.